Así es, estamos conversando con Pablo Medina, candidato del Circuito 3 del municipio Libertador, un candidato independiente. Y precisamente otro independiente, señor Medina, se pronunció este fin de semana. Se trata de Eduardo Gómez Sigala, candidato del Circuito 3 también, por cierto, pero en el estado Lara. Él es titular el día de hoy sus declaraciones en Últimas Noticias y dice: Gómez Sigala, la MUD es antidemocrática, aseguró que, o sigue repudiando en este caso, que no se hayan hecho primarias. El candidato Pablo Medina coincide con esta tesis. Usted ha lanzado fuertes críticas contra la Mesa de la Unidad, incluso en una de sus declaraciones aseguraba que la MUD es una farsa, pero usted perteneció mucho tiempo a la MUD. ¿Por qué en este momento? Porque en un momento que quizás a nivel político es una de las elecciones más difíciles, tanto para el gobierno como para la oposición. ¿Por qué lanzarse Yo independiente? estuve muy poco tiempo en la MUT y estuve en un momento en que hubo unas primarias de la cual yo participé. Las Las del 12 de primarias en febrero. Catia para candidato, la cual gané y fui conjuntamente con otros, ¿no? En esas primarias que ganamos y luego en las primarias presidenciales que me costó incluso participar porque siempre hay un cuento de que pagar el 70% cobran un dinero para ser candidato y el 70% para pagar unas máquinas que son del Estado, que son de la nación. Pero además, porque nos opusimos al dedo. El 90% de los candidatos fueron escogidos a dedo, impuestos a dedo, sin ver el historial, sin ver otras posibilidades, sin ver, por ejemplo, que aquí durante tantos años hay una cantidad de personas que han estado en la calle defendiendo los derechos de la gente, los derechos de los trabajadores, los derechos de los estudiantes, los derechos de la sociedad civil, y a la hora entonces de tomar el té, de escoger los candidatos, nunca los toman en cuenta. Ese es el problema. Por eso, además que no hay un proyecto de país, que es el principal problema, ¿Ustedes como independientes lo tienen? lo tenemos. ¿Cuál es? En este momento, mira, nuestra principal propuesta, y eso lo está terminando de redactar un equipo de juristas como Javier Lecheguerra, Jesús Bello, el doctor Jesús Bello, que por cierto va de candidato allá en Circuito 1 del Guárico, y también el abogado Javier Carrero, aquí en los Valles del Tuy. Bueno, un equipo de abogados, porque la principal propuesta es que Venezuela está en una emergencia y necesitas un poder, como en este caso el Poder Legislativo, que decrete el estado de emergencia nacional para iniciar el proceso de construcción o de reconstrucción del país, donde ese estado de emergencia tiene que derogar todas estas leyes habilitantes, donde el Poder Legislativo, pues su tarea, su naturaleza, es legislar, es debatir, es parlamentar, es dialogar, es controlar los demás poderes y sobre todo legislar, le cedió esa competencia al Poder Ejecutivo para que hiciera unas leyes, unos decretos que no han servido para nada. Entonces nosotros necesitamos un estado de emergencia y por ello requerimos de una gran mayoría, de una avalancha de votos, que se produzca el voto castigo el 6 de diciembre, para tener una mayoría que permita decretar el estado de emergencia. ¿Para qué? Derogar esas leyes. Inmediatamente pasaríamos a, una vez derogadas esas leyes, vamos a hacer leyes para levantar la agricultura, a levantar la industria, repatriar los capitales que están en los bancos internacionales, que son fondos públicos, que es el dinero, más de 200.000 millones de dólares que se robaron generales y ministros y que lo tienen en los bancos internacionales. Ese dinero hay que repatriarlo. Ese dinero es de la nación. Y con ese dinero hace un plan de emergencia para que efectivamente haya alimentación, para que haya medicina, para que haya repuesto. Porque no, hoy nuestro pueblo, ayer yo fui a misa, fui a la iglesia de San Pedro, y viendo el Cristo Redentor, así está nuestro pueblo, crucificado. No hay derecho que un país petrolero con tanto dinero esté sufriendo, esté realmente en las colas buscando. No hay medicamento para los hipertensos, no hay medicamento para los diabéticos, no hay medicamento en los hospitales públicos y privados, realmente incluso para hacer operaciones. Claro que hay una guerra económica, pero la guerra económica no es la que dice el señor de Miraflores, que ha nacido en 5 lugares diferentes. No, no. La guerra económica está en que después de una escasez como la que ha sufrido Venezuela, ustedes ven en los puertos, están anclados barcos cargados con medicina que no terminan de
que estén aquí en las estructuras comerciales de distribución en Señor Venezuela. Medina, ¿cuál es la expectativa de triunfo que tienen ustedes como independientes? Esto se lo pregunto porque hay dos polos conocidos por todos los venezolanos, que es el Gran Polo Patriótico en este caso, y es la Mesa de la Unidad Democrática. Unas candidaturas independientes no serían una tercera vía, no es hacerle, en este caso, el juego al gobierno o restarle votos a la oposición. Bueno, en primer lugar, no se puede decir eso porque toda esta masa es una masa crítica, es una masa descontenta, una masa opositora, y nosotros tenemos estos proyectos tan claros. ¿Ustedes siguen siendo claramente opositores? Por supuesto, claramente opositores. Aquí está nuestro discurso. Diferente, es distinto lo que no hablan, estos señores del Cogollo Lamus no hablan lo que nosotros decimos con toda notoriedad. Del problema del gobierno, la corrupción, el narcotráfico y todas estas cosas pues, que hablamos del país y hacer planteamientos para reconstruir el país. Yo quiero aprovechar además para el circuito 3, la gente habla del circuito 3, pero el circuito 3 en Caracas es un circuito además con nombre muy religioso. Están las parroquias San Pedro, San Bernardino, San Agustín, Virgen de la Candelaria, el Recreo, San José del Recreo, y vamos por San Agustín también, ¿no? Y vamos por ese circuito Pablo y Pedro. Yo soy de principal y Pedro Vélez mi suplente, así que vamos bien certero. Un circuito además que es tocado profundamente por la inseguridad. ¿Cuál es la propuesta de Pablo Medina en este caso en materia legislativa para contrarrestar lo que son todos estos efectos de la inseguridad? Mira, desde el punto de vista legislativo y un poder legislativo que tenga mayoría, aquí hay que imponer la voluntad, aplicar la voluntad, tener voluntad para resolver el problema de la inseguridad. Porque el problema de la inseguridad, claro que es un problema social, es un problema económico, un problema cultural, es deportivo, para enfrentar los problemas y ofrecerle salida a la gente. Pero también es un problema de controlar el AMPA oficial. Digo AMPA oficial porque yo pregunto, bueno, ¿por dónde entran las armas? Y especialmente las municiones. Hay investigaciones que determinan que el 80% de los venezolanos asesinados por el AMPA, 80% es con municiones de la empresa militar Cabin. Es decir, Cabin está ofreciendo en venta o por alguna vía, y también ahora granadas, porque son granadas que tiene Cabin en sus depósitos, realmente con la cual se está asesinando incluso a policías en sus sedes policiales. Entonces, eso lo vamos a controlar. El alto mando militar tiene que responder por esta situación, por este problema de las municiones que de alguna forma le llega a la AMPA oficialista en Venezuela. ¿Usted cree entonces que hay complicidad entre la Fuerza Armada y las bandas delictivas? Sí hay. ¿Cómo se combate entonces? Bueno, ¿cómo se combate? El alto mando militar tendría un poder legislativo, la Comisión de Defensa, el alto mando militar tendría que responderle al Parlamento por esta situación. Pues tenemos que controlar, el poder militar tiene que estar sujeto al poder civil. Los militares a sus cuarteles, a defender la seguridad y defensa del país. El problema de las Fuerzas Armadas no es estar en la administración pública como empleado, que hay más de 12.000 militares en la administración pública. El contrabando no lo controlan porque desde PDVSA ahí se planifica el contrabando. Y hay generales que van a la frontera y que dejan pasar el gran contrabando hacia el Táchira. Lo demás es un bachaqueo, es un problema menor. El problema del bachaqueo en la frontera con la gasolina. Es un contrabando que sale de la gerencia de PDVSA. Y esas cosas nosotros las vamos a terminar, porque es toda la información que tenemos, la vamos a terminar de concluir para obligar a enfrentar estos problemas del Poder Legislativo. Señor Medina, tengo que hacer una nueva pausa comercial. Al regreso vamos a consultar lo que es su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, con la etiqueta o el hashtag Primera Página. Todas sus preguntas para el candidato por el Circuito 3 del municipio Libertador, Pablo Medina. Al regreso, entre otras preguntas también. Ya venimos.